Hola, hola, mi nombre es Luisa y este es un espacio para hablar de crecimiento personal, sueños, saltos cuánticos, vida cotidiana y mucho más. Bienvenido a mi podcast y espero que te guste. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, entonces, como dice el título de este podcast, hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir a un trabajo que necesitas pero no quieres. Creo que este episodio ya lo he pensado varias semanas atrás, pero digamos que le he estado añadiendo cosas, pues de las cosas que yo personalmente he hecho para sobrevivir a varios trabajos que no me han gustado, pero que pues en su momento necesito. Esto acá no es una guía de cómo salir de ese trabajo, porque no lo es simplemente cómo abordar el trabajo de la mejor manera posible y de una forma que nos genere calma, no nos dé tanta desesperación y tanta frustración. Entonces es como aprender a llevar un poco ese proceso de cosas que no nos gustan, y eso pues obviamente va muy ligado a la resiliencia. Si escuchan un sonido de fondo es mi aire acondicionado, pero es que está haciendo demasiado calor, exagerado calor en este momento. Entonces ese es mi aire. Pero entonces es un poco cómo activar esa resiliencia en nosotros. A veces creo que hay demasiados, no sé, como que emprender está muy romantizado, y aunque es algo que personalmente quiero hacer, digamos que sí se necesitan a veces trabajos para poder llegar a eso y poder hacer un ahorro y que todo sea de la manera más fácil posible. Pero entonces acá es como sobrevivir a un trabajo que no les gusta, que no les llama la atención, que no les gusta hacer, que les da pereza. Yo creo que todos hemos pasado por eso, porque a todos nos ha tocado hacer cosas que no nos gustan desde siempre, ¿cierto? Entonces siempre nos ha tocado hacer cosas que de pronto no son nuestras favoritas. En el colegio también nos tocaba como a pasar materias que no nos gustaban. A mí en lo personal no me gustaba mucho pues matemáticas, la verdad. No era mala, pero era como química no me gustaba para nada. Entonces esas materias igual las tuve que pasar, y, y poner un poquito de esfuerzo más para poder salir de ahí, ¿cierto? Como para poder pasar la materia y no tener que repetir y volverla a ver, que eso sería pues lo peor. Entonces, digamos que a mí me han pasado varias situaciones, y es que a veces como que el trabajo desde un inicio no me gusta, o al principio me emocionaba demasiado y ya después como que miro el ambiente de la empresa, miro como mis funciones y es como, no me gusta tanto, ahí ya se apagó mi aire acondicionado. Y digamos que es muy fácil ponernos como en un papel de víctimas, y no estoy diciendo que no lo seamos. A veces hay trabajos que son físicamente muy demandantes o mentalmente muy demandantes, o tienen un ambiente laboral tóxico, o uno tiene compañeros que son muy tóxicos, pero la idea es de cada experiencia sacar lo mejor, obviamente sin positivismo tóxico, pero tratar de cada experiencia sacar lo mejor, ¿cierto? Entonces, los tips que tengo para darles hoy están divididos en tres. Entonces, lo primero sería ejercicio del pasado. A medida que yo he ido pasando por varios trabajos, me ha parecido como muy... Al principio era como que, ay, siempre me tocan personas que me hablan feo, siempre me tocan personas que me hablan de cierta manera, hasta que me empecé a dar cuenta que fue como un patrón. Entonces, el primer ejercicio pues se va como al pasado, y es que empiecen a identificar si en los trabajos que han estado les pasa el mismo tipo de situaciones, pero con personajes, por decirlo así, diferentes, ¿cierto? Entonces, por decir, si les voy a poner un ejemplo, a mí siempre me pasaba que me encontraba con personas que tenían carácter mucho más fuerte que yo, y que me hablaban feo, que pues me hacían malas expresiones con la mirada, que pues como que no me escuchaban, me por debajaban, por decirlo así. Y eso me pasó pues desde un principio. Me encontraba también gente muy buena en el trabajo, pero me veía afectada directamente por esas personas que digamos que no me daban el mejor trato posible.
Entonces, pues en los últimos trabajos que yo tenía, y yo al principio decía, pues como que no, así, eso pues, porque tuve mala suerte y me topé con una persona así, y pues puede que sí sea, no todo es conspiración, pero eh, lo que podemos empezar a pensar acá con los temas del pasado es empezar a pensar en qué momentos de nuestra infancia nos sentimos de esa misma manera, vulnerados, no escuchados, eh, que otras personas se sobreponían sobre nosotros y empezar como a devolvernos un poquito en el tiempo, a saber de dónde vienen esas situaciones, porque quizás son situaciones que no hemos sanado y se siguen repitiendo y el universo está repitiéndolas como para que nosotros podamos aprender de eso. Entonces, si de pronto, como a mí me pasaba, me tocaba, no sé, de pronto poner límites, entonces siempre me encontraba con el mismo tipo de personas que me trataban mal, que me hablaban feo, y era, digamos que el universo intentando ponerme como eso, como de tienes que poner ya límites, tienes que hablar seria, tienes que hablar con elocuencia, tienes que, o sea, como pararte derecha y decir, no me gusta que me trates así, por favor no me hables de esa manera, etcétera. Entonces, por lo menos eso era lo que me pasaba a mí, pero puedes empezar a identificar si existe algún patrón que se te esté presentando a ti y de qué manera lo podrías solucionar. A veces puede ser al contrario, a veces puede ser que siempre te encuentras con personas, no sé, que no hacen las cosas por sí mismas, es como que para todo hay que empujarlas y eso te genera demasiada irritabilidad. Entonces, ¿en qué momento de pronto de tu infancia te sentiste responsable de otra persona y crees, no, o no sé, por decir, te molesta que otras personas no sean suficientemente proactivas o pidan ayuda? También te puedes preguntar en qué momento de tu infancia pues como que dijiste como que pedir ayuda está mal. Quizás eso fue lo que te modelaron y te enseñaron a ti y te programaron como diciendo de no, tienes que ser fuerte, no se puede pedir ayuda es de débiles, y quizás tus padres no lo hicieron de esa manera o tus figuras de autoridad no lo hicieron de esa manera directa, pero puede ser con chistes, con comentarios como ay, tan fastidiosa como se queja o no sé qué, y eso se puede estar viendo reflejado en tu ambiente laboral de este momento. Cuando nos moleste una persona, ¿verdad? Preguntémonos qué es lo que nos molesta, porque por lo menos en mi caso hay dos opciones: o es que estoy viendo algo reflejado mío en esa persona que yo rechazo de mí, y es como ese cringe, como ay, me da pena, como que me da fastidio verla porque estoy viendo algo reflejado. Y bueno, esto es algo que yo pienso, y es que todas las personas y todas las situaciones que nos pasan a nosotros son un reflejo de las cosas de las que tenemos que sanar. Entonces son un reflejo de todas las cosas que, pues cuando algo nos molesta, de todas las cosas a las que nosotros no hemos de pronto sanado, y quizás vemos reflejos de nosotros en todo, porque si no fuera así nos daría igual. Entonces si una persona es grosera en el trabajo y como que te habla feo, es como igual no le va a prestar atención, quizás no te genera como ningún nudo energético porque para ti es algo que no te importa, ¿cierto? Entonces siempre que tengan como ese tipo de situaciones en el trabajo, obviamente pues el consejo que yo también les doy es que primero lo procesen, o sea, que identifiquen también cómo se sienten, eh, y dejen como que esa emoción, inviten esa emoción a su vida, invítenla y también vuélvanla un poco transitoria, como que invítenla, siéntenla, procesenla, pero ya después hagan el trabajo de identificar por qué les molesta, si hay algo que sanar ahí. Entonces, ese es como el ejercicio del pasado. Para mí ese ejercicio es supremamente poderoso y lo hago a diario. Y créanme que desde que yo empecé a hacer eso, se empezaron a presentar menos ese tipo de situaciones. Y cuando se presentan ya no me generan incomodidad, ni me generan nada. O sea, es como cuando yo a una persona me habla así, es como pongo un límite y eso pasa como ya de manera más fluida, y es como que ya no me genera como tanta incomodidad. El próximo ejercicio o los próximos ejercicios están enfocados ya en el presente.
Entonces, ¿cuáles son como esos tips como un poco más tangibles de las cosas que podemos hacer pues para sentirnos motivados diariamente en el trabajo? Entonces son cosas desde básicas hasta de pronto un poquito más elaboradas, y la primera es poner palabritas de motivación en post-its. eh, yo sé que es muy horrible estar odiando los lunes y amando los viernes, pero yo he estado en esa situación, entiendo lo que es sentirse así. Entonces yo literalmente cuando el trabajo me desesperaba demasiado ponía como: el viernes va a llegar, esto va a pasar, este día va a pasar. Eso ya es como en una situación más extrema, pero se pueden poner como otros tipos de notas como este día no lo voy a volver a vivir, de qué me quiero acordar de hoy, sobre hoy, o tú puedes con todo, o cómo hago para que este día sea una celebración en mi vida, qué es lo que tengo que aprender de esta situación. Y les aconsejo que cuando se hagan ese tipo de preguntas, cuando se hagan las preguntas como de qué tengo que aprender de esa situación, universo, muéstrame qué tengo que aprender, siempre le pidan al universo, y esto a mí me funciona, esto es comprobado científicamente por mí, que le pongan con facilidad gozo y gloria y sin sufrimiento, y se lo pongan en doble línea, con negrilla, bold, lo que sea, porque a mí eso me ha cambiado la vida. Cada vez que le digo al universo que por favor me enseñe en dónde tengo que sanar, cuáles son los aprendizajes que tengo que empezar a tener, siempre le pido que lo haga sin sufrimiento. Por favor, anótelo 2 veces: sin sufrimiento. Listo. Otra cosa que a mí me ha funcionado muy bien es tener piedras o cristales en el trabajo. Esto va pues como más allá. eh, o sea, las personas lo pueden ver como esotérico, lo que sea, pero a mí me funciona muy bien. Las piedras tienen una energía muy bonita y cada piedra funciona para algo diferente. Entonces yo he estado un poco explorando todo el tema de los cristales, de las piedras, etcétera. Si quieren que les suba más contenido de eso, díganme, me mandan un DM, o no sé, yo ya estoy en Threads. Me escriben por ahí, les voy a dejar un post por ahí, o pueden escribir en mi último post que les gustaría saber un poquito más de piedras y de las funciones de cada una, y yo se las dejo. Entonces, por decir, hay ciertos tipos de piedras, si tienen por decir un trabajo tóxico, por decir la turmalina negra, la pueden llevar al trabajo y absorbe todas esas energías. Hay otro tipo de piedras que funcionan para conectarse más con su creatividad. El cuarzo cristal, por decir algo, es una piedra que es muy... que sirve para todo, mejor dicho. Estaba buscando una palabra pero no la encontré. Sirve para todo. Eh, entonces también pueden llevar un cuarzo cristal, y de esa manera pueden empezar a recargarse energéticamente con cristales. Hacer ejercicios, obviamente, respiración, eso es algo a lo que yo le tengo demasiada, demasiada fe. Cuando hay algo que me está empezando a ir mal, trato de tomarme unos minutos para respirar, sentada en mi puesto, o puede ser parada, o puede ser lo que sea. Puede ser mientras caminan, pero ir haciendo un ejercicio de respiración y una meditación cortica. Puede ser una meditación de 30 segundos, pero como para reconectarse un poco con su ser, ¿cierto? Para reconectarse con su centro y entender que la situación en particular que estén viviendo en ese momento no tiene nada que ver con el alma de ustedes, con los proyectos que van a tener, y que eso eventualmente pasará. Bueno, yo creo que yo les hablé también de qué son los arquetipos, y los arquetipos que a mí me gusta empezar como a encarnar cuando estoy en trabajo, cuando estoy trabajando, es el arquetipo de ejecutiva exitosa y el arquetipo de líder o comunicador efectivo. El arquetipo de ejecutiva exitosa, o sea, entonces yo me imagino cómo hablaría una ejecutiva, cómo se mueve, cómo se expresa, cuáles son las palabras que usan, y trato de tener como el lenguaje más limpio posible, una postura recta,
y trato como de ser muy, muy elocuente en mi manera de hablar, ¿cierto? Entonces, tratar de imaginarse cómo se vería una ejecutiva o ustedes mismos, imaginarse ustedes en el futuro siendo el ejecutivo o la ejecutiva más exitosa y cómo se comporta esa persona y cómo se siente. Entonces, tratar como de traer mucho el sentimiento de esa persona, cómo se siente, cómo habla, cómo camina, cómo se expresa, tratar de tener como la mayor cantidad de detalles posibles para, para poder, pues como para poder empezar a encarnar esos arquetipos y llevarlos a su vida cotidiana. Créanme que al principio pues es un trabajo un poco más tedioso al principio porque uno es como que no se siente ese arquetipo, pero cuando uno empieza a hacer este ejercicio regularmente, ya uno empieza a tener postura recta y ya se va volviendo como más un hábito en el día a día. El journaling, yo le tengo demasiada fe a la escritura. Es algo que a mí me ha cambiado pues 100% la vida. La escritura para mí es una forma de sanar muy rápida, que te muestra en dónde tienes que sanar de una manera muy rápida. Entonces, cuando tengas un detonante en el trabajo, pues pregúntate si ya lo he sentido antes y que quede registrado. O sea, como que quede registrado para que tú puedas volver a eso y decir como que, bueno, estos son los patrones que yo he estado, como que sigo en mi vida y que no he podido como superar. Entonces, ¿cómo me voy a dar permiso para empezar a superar eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y algo muy, muy importante es empiécense a felicitar, si quieren, después de su jornada laboral, por esas cosas que pueden ser aparentemente tontas, pero para ustedes son importantes. Por decir, si hoy en el trabajo pusieron un límite, entonces le puse un límite a esta persona. Si hoy en el trabajo les fue bien, bueno, me fue bien en esta cosa. Si de pronto no les fue tan bien, también decir como no fue el mejor día, pero intenté tener la mejor actitud, como felicítense por todas las cosas que de pronto pueden parecer pequeñas por fuera, pero que que solamente ustedes saben cuánto esfuerzo les costó. Si fue un día difícil de llevar para ustedes, también felicitarse por eso, como a pesar de que este día fue difícil, me felicito por haberlo llevado de la mejor manera posible, me felicito porque sigo acá, me felicito por mi resiliencia, me felicito porque sigo intentándolo, me felicito por seguir intentando cumplir mis sueños. Y la meditación en su día a día, pues también la recomiendo mucho porque meditar, digamos que aparte de que ustedes a través de la meditación pueden empezar a llamar los arquetipos, que fue de lo que hablamos anteriormente, entonces, pues yo también tengo como un altarcito con mis piedritas y todo. La meditación ayuda a que uno empiece a sanar de manera como menos racional las cosas. Entonces, la escritura es algo muy lógico, donde ustedes van a ver cuáles son sus bloqueos, cuáles son sus creencias limitantes, pero la meditación es una manera de empezar a soltar y empezar a sanar esas creencias limitantes. Entonces, si juntan estas dos cosas, el journaling con la meditación, es algo supremamente poderoso que les va a permitir empezar a soltar todas estas situaciones. Y en lo personal, yo pienso que cuando uno empieza a soltar las situaciones en las que tenía que sanar, la vida de uno empieza a transformarse. Entonces, si tú en cierto trabajo es como que, ¿qué tengo que aprender de acá? Y tú haces tu trabajo interior, digamos que es más posible que se te abran nuevas oportunidades porque ya es como que pasaste a tu siguiente nivel, como en los videojuegos, como que bueno, pasaste el nivel 1, sigue el nivel 2. Se presentan nuevas oportunidades, nuevos trabajos, nuevas cosas, entonces inténtenlo y me cuentan cómo les va. Y la última parte que les quiero compartir es una que yo he ido como formando a través de mis experiencias y son cosas que son, digamos que, más puntuales en el ámbito laboral. Son como skills, que se dice en inglés, que serían como, se me olvidó en este momento la palabra en español, que serían como esas cosas que uno necesita tener en el trabajo para de una manera, para que uno le empiece a ir como mejor. Entonces, lo primero yo creo es escucha activa. Muchas veces no estamos realmente escuchando lo que nos está diciendo el otro y eso puede hacer que la comunicación
no sea efectiva en el trabajo y que esté afectando entonces tu manera de desenvolverte. Entonces, si por decir no te gusta un trabajo y aparte de todo, pues no entiendes lo que las personas están diciendo o a ti no te entienden, eso va a hacer que sea peor. Entonces, lo mejor es tratar de respirar y de verdad entender lo que la otra persona está intentando decirte. No estarla escuchando o ni siquiera escuchando, no estar esperando que esa persona termine para tú responder. Ese es el primero. El segundo es dejar de disculparte por lo que no tienes que disculparte. Cuando a veces, muchas veces por decir, a mí me pasaba, era como que yo no tenía la culpa de algo y yo decía como, ay, sí, perdón, lo siento por molestar. Tú no estás molestando, estás haciendo tu trabajo. Entonces como empezar a dejar de disculparse por todo. Esta que sigue es muy importante. Aprendan a reconocer el estilo de sus jefes. En lo personal, yo siempre he tenido jefes con un estilo comunicativo rápido, eficaz, donde les tengo que decir las cosas rápido, ellos tienen que entender rápido porque por lo general tienen muchas cosas pasando al mismo tiempo, de las que se tienen que ocupar, comités, reuniones, etcétera, muchos correos. Entonces, o sea, como que en la medida de lo posible traten de mantener una comunicación demasiado directa, donde ustedes ya tengan solucionado la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, si ustedes saben que le van a preguntar algo, piensen como su jefe, a ver qué otras preguntas a él se le puede ocurrir y ya tengan las resueltas antes de ir a hablar con esa persona. Porque si ustedes tienen un jefe como los que yo he tenido, que han sido como de comunicación rápida, van a empezar a tener problemas si le cuentan toda la historia, no hay necesidad de decirle todos los detalles, simplemente miren lo más concisos que pueden ser y lo más efectivos que pueden ser con sus palabras para que esa persona simplemente les dé una respuesta y ya, y no tenga que empezar a ir y venir correos o ir y venir preguntas, porque si, si su jefe es así, lo más seguro es que se va a desesperar. Y eso es lo que menos queremos, ¿cierto? La otra, súper importante, acepta cuando te equivocas. Yo he tenido muchos compañeros y se me han presentado muchos compañeros en mi vida que son tratando de tapar los errores que cometen y esa energía se siente. Uno sabe cuando una persona cometió un error y está tratando de tapar que la cagó. Entonces, si se equivocan en algún momento, acepten que se equivocaron y lo que pueden decir es como, sí, lo siento, me equivoqué, esto no vuelve a suceder. Esa manera es una manera muy limpia de como que hacer que todo el mundo esté baje la guardia, porque muchas veces depende del estilo de sus jefes, depende de la cultura también. Hay muchos estilos o muchos jefes que les gusta llegar a la raíz del problema, saber quién se equivocó, cuándo se equivocó, a qué hora, por qué, lo que sea. Entonces van a empezar a investigar y a preguntar y no sé qué, y eso va a ser peor. Entonces lo mejor, y a buscar correos, etcétera. Entonces lo mejor va a ser, no, sí me equivoqué, me disculpo, no va a volver a suceder. Cuando algo este es algo que me toca también a mí empezar a trabajar, pero se los dejo acá para que empecemos a trabajar juntos y yo tener como ese accountability con ustedes de tener que trabajar en esto, y es cuando algo esté sobrepasando sus límites, díganlo en el momento, no esperen a que eso pase. O traten como de respirar y hablar lo antes posible con la persona que de pronto les habló feo, lo que sea, para poner un límite a tiempo, porque pasa mucho que nos empezamos a recargar de situaciones, de comentarios, etcétera, y después nos sale el comentario de la peor manera posible, y la persona que va a terminar siendo la mala de la historia va a ser tú. Entonces traten de poner el límite a tiempo. Otra, intenten hacer el zoom out de las situaciones y ser muy intuitivo, de saber realmente lo que está pasando. Esto, a ver cómo lo explico, o por lo menos a mí me pasa que yo trato de analizar muy bien las personas con las que trabajo y entender realmente cuáles son las motivaciones de esas personas para hacer cierto tipo de cosas. Entonces, si están en un trabajo en los que las personas se pelean mucho, entiendan por qué.
O sea, cuáles son los problemas de verdad a fondo de lo que está pasando. Porque si algo yo he aprendido en este tiempo es que los problemas del trabajo no se tratan del trabajo. Los problemas del trabajo por lo general están encubiertos en luchas de egos, que las personas están luchando por lo que quieren y hay un montón de luchas de poder y de ego metidas en esta. No se metan en eso. No se metan en eso, hagan zoom out y de verdad traten de ser lo más eficaces con el trabajo. Y es como no se metan como en esos chismes y en esas cosas, porque va a hacer que el ambiente sea peor para ustedes. La intuición es demasiado, para mí la intuición es es un superpoder, entonces es demasiado clave para empezar a entender cómo funcionan las personas a tu alrededor. Y la última sería la resiliencia. Yo creo que eso es fundamental. Espero que pues todos estos tips les ayuden para volverse más resilientes. Obviamente, si no les gusta el trabajo, si es algo que ya no resuena con ustedes, hagan un plan de salida, tengan un plan de escape, empiecen a ahorrar, empiecen a mirar qué es lo que quieren hacer realmente con su vida, si quieren emprender, si quieren buscar otro trabajo, pero vuelvan esto que les está pasando una ventana y no una puerta. Entonces intenten entender cuáles son los aprendizajes que tienen que tener acá para que ustedes puedan salir de ahí y puedan salir como de ese laberinto, porque yo sé que a veces se vuelve un laberinto, porque yo he llegado al punto en donde me voy llorando el trabajo y me devuelvo llorando el trabajo y sé lo feo que es odiar los lunes y amar los viernes. Creo que no estamos hechos para eso, realmente estamos hechos para disfrutar la vida y la vida no se puede resumir a un fin de semana, ¿cierto? Pero entonces les aconsejo, y mi último consejo, y creo que lo más importante, hagan bien su trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan y dicen como, este trabajo no me importa, no sé qué, sé que es difícil, pero en este momento traten de tener resiliencia. Cuando tengan ese tipo de bajones, sea el momento en donde se enfocan y digan, no, yo tengo que hacer bien mi trabajo. ¿Por qué? Porque se vuelve un círculo vicioso, donde si ustedes hacen mal su trabajo, los empiezan a regañar y más se cansan del trabajo que están haciendo. Y eso hace que ustedes digan, ay, no me puedo salir porque necesito el dinero, y se vuelve un círculo vicioso hasta que ya lleguen a un burnout, pues como a un punto donde ya digan, ¿saben qué? Me voy y me largo. Y la idea no es esa. La idea es que si ustedes están buscando tener un plan B para irse a otro lugar, puedan hacerlo de la manera más tranquila posible y de la manera más alineada también a ustedes, ¿cierto? Entonces, esos son como mis tips, las cosas que a mí me han funcionado y ojalá también le funcionen a ustedes. Traten de las experiencias que tienen aprender lo máximo posible. Uno no sabe, pues, por qué está en ciertos lugares, uno no sabe qué son las cosas que uno tiene que aprender y de pronto estar en la industria, en la que sea que estés en este momento, te puede ayudar a tener una visión diferente de la vida, tener una visión diferente de otras industrias, querer explorar más esa industria o simplemente ya decir, no, bueno, yo ya aprendí esta industria, me quisiera mover a otra. Entonces eso les puede ayudar. Y quiero comunicarles por acá que estoy demasiado emocionada porque voy a empezar a hacer asesorías uno a uno de escritura, es escritura para sanar, y mi fórmula va a ser la que les conté al principio, que sería hacer journaling y hacer meditaciones. Eso es algo que en lo personal me ha servido demasiado y me ha movido de lugares en los que de verdad muy bajos y muy profundos, me sacó de algo de un momento muy depresivo en mi vida que tuve este año. Entonces yo creo que eso es un servicio para el mundo, poder como compartir estas herramientas. Todavía no tengo fechas para estas asesorías, pero sí sé que van a ser pronto. Entonces, si están interesados, escríbanme. Me encantaría empezar como a conectar con todas las personas que escuchen este podcast. Y nada, seguimos en contacto. Entonces,
Acuérdense por favor de escribirme si quieren aprender también más de piedras, etcétera. Y espero que tengan una bonita semana y les mando un abrazo. Por favor, si les gustó este episodio, pónganme 5 estrellitas en Spotify o una reseña en Apple Podcast. En este momento estoy desjuiciada subiendo los podcasts a YouTube, pero si ya está en YouTube, por favor le dan me gusta, dedito arriba. Y nada, nos seguimos escuchando por este canal y un abrazo. Feliz semana.